ビタコラアニメ始まるよ。このポッドキャストはフィクションであり誇張されています。意見はすべて主観的であり、ネタバレが含まれています。オタクな内容のため、聞くべきではありません。でも、どうせ聞くんでしょ? Hola, hola amigos y bienvenidos a un nuevo podcast de Bitácora Anime. El día de hoy vamos a hablar de uno de los mejores arcos de la historia del anime para mí. Y uno de los mejores arcos de la historia de One Piece, Wano. Este arco que duró un montón de tiempo y que al fin cuando terminó, no sé si a todos les cumplió las expectativas, pero al menos para nosotros fue bastante impactante. Y tiene muchísimas cosas de las cuales quisiéramos hablar. Oye, este arco duró más que la pandemia, ¿no? Este arco duró antes de la pandemia y se extendió toda la pandemia. Y aún Sí. así quedó chico. Con toda la información que faltaba por arreglar. resolver. Y Sí, no, sobre todo lo que más quedó era con qué significaba liberar a Wano, ¿no? Y cómo le dio la demostración de qué era liberar a Wano, y al final cómo terminó siendo Luffy no solamente el que liberó Wano, sino el que nos liberó a todos nosotros. Entonces, ese significado hoy día vamos a tratar de desarrollarlo. Seguramente podrán pedirnos una segunda parte de este podcast porque es bastante extenso. Pero bueno, para comenzar y darle una pauta al día de hoy, ¿qué evolución de personaje les pareció la mejor? Porque en Wano son las mejores evoluciones de personajes seguramente de los últimos años en One Piece. de hecho, el personaje que voy a mencionar me gustó más a partir de Wano, Luffy. Luffy, Yo siento Luffy. que hubo un pre y un post Luffy después de Wano. Sí, Sí. exactamente. creo que Luffy, o sea, vuelve a ser este personaje gracioso y que, o sea, que siempre ha sido, pero aparte con ya una interpretación de por qué está haciendo las cosas que hace. Y es bastante interesante. O sea, Luffy es el número uno en Wano. Ojo que él ya venía con esto de madurar desde la pelea con Katakuri. Sí, de Él ya estaba madurando y Wano fue lo que ya lo fortaleció. Lo que te como, dio- como líder ya lo tenía. Tal Porque cual. antes era un líder, pero no estaba tan sólido en su puesto. Sí, y de no- hecho, Zoro era el que lo Sí, trataba o de sea, encaminar. sí, siento que maduró un poco más. Sí, sí. Y no solo eso, sino que tuvo una madurez grande al formar la alianza, ¿no? O sea, esta alianza tan clara que tuvo con Kitty, con Loki, con Lo ya la tenía. Oye, pero ¿qué estás hablando? Todo fue parte de la estrategia de... ¿De quién? No, increíble. O sea, pero fue muy maduro para tomar decisiones dentro de Y Wano. eso que es un chibolo de 19 años, ¿no? Sí. Mm. Y justamente para mí, Wano llega a ser el arco donde Luffy deja de ser el chico que quiere ser el rey de los piratas para convertirse en el símbolo de la liberación. Y convertirse en el símbolo de la liberación en un mundo tan caótico como es One Piece es bastante fuerte. Y justamente demostrándolo en un país donde estaba uno de los Yonkous, uno de los personajes más poderosos, el cual había destruido un país, el cual era prácticamente aliado de Luffy, fue importante para mí. Entonces, desde que pierde en el primer momento, cuando lo quiere enfrentar cara a cara y Kaido, o sea, tipo, se acerca, Luffy no le hace nada, y eso que usó Haki y todo, Ujú. desde ahí te das cuenta que Luffy ya se estaba buscando una forma de poder derrotar a Kaido. Lo peor es que conecta, que eso ya lo veíamos venir desde la saga de cuando murió Shirohige, la muerte de Ace, Marineford. Claro, Y aparte él lidera. Él lidera y sin cambiar su esencia. correcto. Sin cambiar su esencia. Él lidera y te das cuenta que lo hace porque incluso a Momo, disculpen la palabra, lo desahueva. Sí, Sí, y hablando de Momo, para mí fue el personaje que, digamos, tuvo un muy buen desarrollo de personaje, ¿no? Porque venía a ser el niño mimoso, muy miedoso, que quería Que se escondía en Nami. que escondía en los pechos de Nami, o que siempre se protegía. ¿Cómo se llama el vaina roja que siempre está con él? uf. El altote. Sí, claro, sí, sí. Ya, no me acuerdo el nombre. El que cambia los vestimentas. Sí. Sí, a mí también se me dio ahorita el nombre. Se me dio el nombre. Ya, dice esto, y luego cuando, digamos, se vuelve medio adulto y pelea contra Kaido para poder, digamos, ayudar a Luffy a liberar a Wano, me pareció increíble, ¿no? Y ¿sabes lo que más me gustó todavía? Es que no es parte del arco de Wano, pero recuerden que el narrador al final de la historia de Wano dicen que Momonosuke se va a volver en el futuro el espadachín más fuerte de la historia de Wano. Sí, de hecho hay un tema con Momo, que Momo toma una decisión bastante importante, que es la de aceptar crecer, perder toda su juventud Claro. para poder salvar Wano, para poder ayudar a Luffy dentro de salvar Wano. Y aún ya teniendo el cuerpo mayor, que es lo que vemos, Claro, pero la mente sigue siendo un niño, ¿no? sigue teniendo la mente Es de como un Luffy niño. ahorita. Pucha.
Bueno, sí, más o menos. Pero claro, el tema con Momo, o sea, para mí Momo también da un salto porque deja de ser el niño este mimado que odiábamos todos, porque a nadie nos caía tan bien Momo, o sea, era difícil que te cayera bien un... Kinemon te caía bien. Kinemon. Claro, ese. Correcto. Kinemon te caía bien, porque era gracioso, hacía sus poses y todo, pero... No, aparte fue el estratega, el real estratega. Claro, bueno, que casi la caga. Pero Y aparte que este... se aprovechaba que era niña, ¿no? Para estar con... Sí, claro, y se aprovechaba para que era niño para pegarse los pechos de Nami, de Robin. Entonces, y, y él tiene que tomar una decisión complicada, que es perder toda su juventud para poder ser el nuevo Shogun, ¿no? Claro, y no Para solo, poder ayudar a Luffy. y no solo incluso. eso, cargar con toda la nación detrás de él, ¿no? Y sí, Porque imagínate, o sea, es toda una nación que está esperando algo de ti y tú eres un niño de 8 años. tiene un momento en el cual Kaido ya lo había apresado y Momo seguía ahí. Sí, y Lu- firme con su firme, ideal. que hay un momento donde duda y muestra, tipo, Toei, el momento en el cual Momonosuke como que tiene una duda y después vuelve a pensar en Luffy y se acuerda que tiene que confiar en que Wano iba a ser salvado. Es que Ujú. nosotros siempre subestimamos a Momonosuke, pero Luffy no. Eso. Luffy Y, nunca y lo creo que subestimó. casi todos lo subestimaban, Sí, sí, sí. excepto Luffy. Luffy siempre confió en él, siempre supo que él podía dar la cara. ¿Te das cuenta que es un símil parecido al de... al de Naruto con... ¿Con Shikamaru? No, pero ¿cómo? Shikamaru, ¿qué hablo? Con ¿Eh? Konohamaru. Con Konohamaru. Con Sí, ¿no? Konohamaru, sí. Es algo similar. Es bastante chévere sí. Hasta parece la voz, ¿no? Hay un conflicto ahí de todas maneras. Y bueno, cambiando un poco, Sanji tiene un... O sea, que yo diga Sanji, Sí, ya es no, bastante, Es ¿ah? bastante, es San- mucho. Sanji es uno de los personajes que yo más odio dentro de One Piece y el que más odio de los Mugiwaras. Eso yo lo tengo claro. Pero Sanji es uno de los que más evoluciona dentro de Wano. O sea, ese dilema moral que tuvo de sus emociones junto con su linaje. Aprendió a del pedir Ger- ayuda. Aprendió a pedir ayuda. En el momento en el cual se iba a enfrentar a Queen y a King y le dice a Zoro, Marimo, Marimo, si es que me descontrolo después de esto, tú eres el encargado de matarme. Y es como muy fuerte porque él mismo está Una carga asumiendo... emocional fuerte. Claro, y se lo está cargando a quien él sabe que es su amigo. Él sabe que Zoro es su pata. O sea, él sabe que tienen una competencia totalmente constante dentro de la Y eso, tripulación. eso demuestra también la lealtad que muchos ponían en telejuicio. Correcto. Y que yo la ponía, de hecho. De hecho, yo la ponía, a mí me molesta mucho ese lado de Sanji, pero Sanji reconoce ese lado monstruoso que tiene, ¿no? O sea, ese lado fuerte en el cual... Hay un Aprende, momento en el cual- aprende a vivir con su oscuridad. Y, Correcto. y lo mismo hace Robin, y justo es como que le da el pase a Robin también para que, Sí, ¿qué para es que meta eso? gol. Que escúchame, cuando tú ves que Sanji dentro de Wano gritó ayuda para Robin, tú dijiste, destruyeron un personaje. O sea, ya, siendo sincero, cuando tú habías leído esa parte dentro del manga y no habías visto cómo iba a seguir la evolución de Sanji dentro de Wano, tú dijiste, destruyeron un personaje. A la Por- escena que yo me quedé en shock, dije, ¿Sanji pidiendo ayuda? Tal cual, tal cual. Fue como que, ¿por Porque qué? si te das cuenta, Sanji, cuando era The Prince, cuando era Sanji en el pre-time skip, Correcto. incluso que se infiltró en el tren del CP9, ¿te acuerdas? Sí, y, sí, sí. y cuando se burló de Crocodile por teléfono, y él saliendo y Crocodile no sabía quién era. Sí. O sea, inteligentísimo, ¿me Siempre ha sido entiendes? inteligente. Siempre ha sido independiente por él mismo, Sí. incluso versátil. Cuando pidió ayuda fue que reconoció que realmente él no puede hacer todo solo. Y lo aprendió después de Whole Cake. Sí, y es que en Wano, para mí, Sanji abraza su identidad humana. Sí. Él reconoce que al fin, Y su parte monstruosa también. claro, o sea, reconoce ambas partes. Ambas partes. Correcto. Y cuando la reconoce, ves cuando Queen lo comienza a golpear y no le hace nada. Y hay un Cuando conflicto le muy- mete Él pensaba que le había golpeado a la chica. la espada y la espada se rompe, ¿no? Sí, Y sobre todo, Sí. parecerá tonto ya, pero para mí lo que más fue evolución para Sanji fue que puso su sueño y su lealtad por encima de sus preferencias, digamos, gustos. sí. ¿Por qué? Porque él toda su vida, desde chiquito, había soñado tener un traje de invisibilidad o ser invisible. ¿Verdad? Sí, y lo Pobrecito. Y el Y sea, lo dejó Pero eso lo vimos para... en su flashback, ¿no? Sí, claro, Sí. pero igual o sea, dejó eso de lado para no convertirse en un monstruo y para ser leal a Luffy. Pero esos son los mensajes escondidos que te da Oda, Sí, que sí. si lo encuentras bien, si no, igual se entiende todo. Pero, claro, o sea, que rompa el traje del Germa, que él acepte esta humanidad, pero a la vez este lado oscuro, todo eso le permitió crecer a Sanji como personaje dentro de Wano a un nivel en el cual la gente no se esperaba, ¿no? Porque el arco de Wano no era un arco para Sanji. Claramente No, era claro. era un arco muy de Luffy.
Y aún así, Wano... Era un arco que se pensaba que era para Zoro. Sí, claro, de hecho, y que de hecho, Claro. pero Zoro tiene un gran power up dentro de Wano. O sea, No, Tiene- es que ahí se tiene revela varios. que es poseedor del haki del conquistador, ¿no? claro, o sea, primero que te das cuenta de lo del Haki Conquistador, que le Consigue da una espadaza, ¿no? Enma, que es que es justamente esta espada que nadie había podido dominar y Mm. que con Zoro de hecho le costó en un primer momento y se dio cuenta que tenía mucho poder, pero él continuaba. Entonces, creo que siguió su propio camino de alguna u otra manera Zoro Creo que King en, es el que le dice, tú también quieres ser rey o quieres, ¿no? Algo así. ¿verdad? No sé quién, pero es que usa el Hashugoku no Haki, que es el Haki del Conquistador, para vencer a Hokkaido. King. O sea, es la única Así. forma en la cual pudo vencer a King. Y de hecho, Zoro fue el segundo espadachín en hacerle daño a Kaido, weón, en la historia. El Entonces, primero había sido Bueno, no Oden. sabemos qué pasó en God Valley, pero ahí todavía no tenía la fruta es correcto. No del dragón. no lo teníamos. Pero hay un detalle que a mí me encanta de Zoro, hablando de esto, es en la azotea. Hay, en los primeros capítulos de One Piece, de la historia, Zoro simplemente se queda echado durmiendo en una pelea contra Buggy. Y Luffy le dice, no te preocupes, yo te cubro. Y lo cubre. Y en la azotea de Sí, me Wano acuerdo. sucede lo mismo, El- solamente que al revés. El paralelismo cinematográfico. Increíble. O sea, Zoro cubre a Luffy mientras Luffy está durmiendo, tirado, cansado. Porque se había agotado el haki, creo, ¿no? Y... Ah, Se había agotado el haki después de usar Correcto. el Year 4, creo. correcto. Y entonces Zoro va y le dice, ok, es mi turno de cubrir a mi capitán. Y entonces, para pasar sobre mí, para pasar a mi capitán, tiene que pasar sobre mí. Y Zoro se pone, pero chapadazo. Ahí Oye. es que Zoro termina crucificado. Oye, pues. pero la cara de Lobo cuando lo ve como diciendo, puta, qué buen vicecapitán tiene Tal este cual, weón". yo tengo a Beppo, puta. No, Beppo Pero también, después ya está. Beppo, justamente cerrando Wano, la rompe. Y demuestra por qué es el vicecapitán de Law, ¿no? Que no lo había demostrado hasta ese momento. No sé si tienen otro personaje hablan- que les haya impactado como evolución. Antes de salir el tema, otro paralelismo que hubo fue con Skypiea. Habían varias cosas, la conexión con la liberación, Sí. la parte de cuando, no sé, ¿recuerdan que una vez tenemos un grupo que les mandé justamente este paralelismo? Cuando Sanji se levanta y Luffy se transforma y luego están bailando y hace la misma pose y todo. lo Sí, demás. el baile Son de acá. como esos, Sí, esos pequeños detallitos que siempre te lanza las migajas, ¿no? Tenemos que admitir que todos los que vemos One Piece somos migajeros. totalmente. Estamos rogando que Oda nos dé más y Sí, más sí. Pero contenido. solamente cuando... O sea, Efectivamente. Para mí ya como un punto extra también de unos personajes que Nami. tuvieron evoluciones fue Nami, por ejemplo, que es menciónalo, Yair. claro, lo que pasa es que Kaido ya había dicho a todo el mundo que Luffy estaba derrotado. Que había muerto. y no Que solo había estaba, muerto, claro, que había muerto. Y todos estaban como, creo que hasta Chopper estaba llorando, no recuerdo bien. Estaban llorando. Y Nami ahí te das cuenta de la evolución que ha tenido desde Arlong Park. Porque es más, en todo el pre-time skip, si pasaba algo así, Nami tú sabías que salía corriendo o los Se iba abandonaba. corriendo, ayuda. Sí. Fue la que dio cara. Fue la que. Se la le que acercó a es más, Kaido mirándolo, güey. siento que fue como la vicecapitana en ese momento, hermano. Fue como que. Claro, es que ante la ausencia de Zoro y Sanji, que ya estaban cansadísimos. Y es ahí, Kishimoto, donde te digo, así se hace un personaje femenino. Claro. Así se hace. Pero ahí tú te estás saltando unos capítulos, porque hay un momento en el cual Ulti está por golpear a Nami Ah, y le dice, reconoce que Kaido va a ser el rey de los piratas. no y él reconoce. no Y no lo reconoce y llorando, sabiendo que estaba al borde Claro, de la son dos, muerte. son dos. Nami estaba Con al Ulti y con Kaido. Sí, y estaba al borde de la muerte Nami Y prefería morir. y prefería morir que Sí, sí. reconocer que alguien iba a ser el rey de los piratas en vez de De Luffy. Luffy. Y le dice, no, No. Luffy va a ser el rey de los piratas. Y usó, como siempre, una gallina diciendo, no, Nami, ¿por qué? Nami, luego no importa, o sea, sobrevive ahorita, Oye, ya y después. lo gracioso ahora es que Ulti es subordinada Ah, de Yamato. Y Yamato es en teoría subordinada de Luffy. Correcto. Entonces, Ulti va a terminar estando en la guerra seguramente en la guerra final. Curioso, pero, ¿no? pero Es que ella se metió porque tenía su novio, pues. Claro, el otro. Es su hermano. Su hermano, Paige. perdón. Yo pensé que era su. No, Page One es su hermano. Sí, Page One es su hermano. Pero claro, entonces la evolución de Nami se da en dos momentos muy claros. Fue emocional. Y claro, así No, como aparte también tuvo power-ups. Sí, claro, que le dan a Claro, ya es parte de él, Zeus. Zeus. Entonces es muy, muy chévere. Pero bueno, pasando a otra siguiente pregunta. ¿Cuál fue su pelea favorita del arco? Creo que empecé. Uf, hay varias. Sí, dale. A mí la que más me gustó, mira, digamos, la gente del público quizás diga, no, ¿cómo puede ser que cojas esta como tu pelea favorita, no? Pero a mí me gustó mucho la pelea de Sanji contra Queen. No,
No, es buena. Me Es gustó. un peleón. Sí, es un peleón. Visualmente me gustó mucho más que la de Zoro y la de quién? Luffy Ah, contra Kaido. Por... Tranquilo. No, no, pero te digo por qué. Es que, digamos, está bien, sigue, sigue. Imbéciles. es que me gusta porque tiene más fluidez. O Sí, sea, veo De hecho, más... lo hacen más corto. Claro que a Zoro le tenían que dar más protagonismo, pues, ¿no? Claro, pero lo hace Ser mucho, consentido mucho, de mucho, todo. mucho más visual, ¿no? Y digamos, yo prefiero más el tema de dinamismo, el tema de las peleas. Sanji se ve visualmente lógico No, y dentro también la de actitud esa pelea. cambia. Como que. Ahora sí, ¿no? Sí, de hecho en Japón, previo a la pelea de Sanji versus Queen, sacaron un montón de afiches como si se estrenara una nueva película. O sea, la misma cantidad de afiches que ahorita estás viendo para Kimetsu no Yaiba, era la misma cantidad de afiches que veías para la pelea de Sanji versus Queen. Estaba por el metro, por todos lados. A mí me pareció increíble porque, o sea, nosotros lo vivíamos así de todas maneras, que ya habíamos leído el manga y ¿Será que todo. Japón lo quiere mucho Sanji? Yo creo que es uno de los personajes favoritos De los Sims. junto con Yo creo que Zoro y ¿no? Luffy, Hay ¿no? muchos cines en Japón, quizás. Sí, y hay muchos simp en Oh, Japón. pero también en Asia los hombres cocinan. Puede Claro, ser que por ahí se identifiquen hay un un poco. vínculo, de todas maneras. Pero interesante, ¿no? Porque Queen era un personaje que era el carcelario dentro de Wano y que de todas maneras lo veía súper fuerte porque, a ver, había sido un pata casi tan inteligente como Vegapunk, Claro, pero encima se había metido un cabezazo con Big Mom y salió bien. Sí, o sea, era un personaje súper fuerte y Sanji Que algunos incluso de las teorías más bizarras dicen que es papá de Frankie. sería una locura. No, está loco. Pero claro, le quieren poner papá a Frankie por todos lados también. Y el tema de Sanji Queen es interesante porque Sanji, como si nada, o sea, estaba muy tranquilo en esa pelea. Sí. A diferencia de la que para mí es mi pelea favorita de Wano, es que es Zoro versus Que King. fue mucho más reñida en Sí, comparación también con... tengo un tema. Zoro es mi personaje favorito pre-Wano. O sea, pre-Wano Zoro ha sido mi personaje favorito, después es Luffy y sigue siendo Zoro el segundo. Y entonces la pelea de Zoro King es muy reñida. O sea, Zoro termina basura, basura, basura. Claro, y Sa- Cosa que en el manga también es más rápida, te diré. Sí, pero la animación, La animación es de bestial. Toei es brutal. Es Le bestial. metieron plata. O sea, hoy por hoy, de hecho, ayer estaba revisando los capítulos con mejor puntuación dentro de todo One Piece y la pelea Zoro King es la mejor puntuación de todo Wano. Entonces, después del 1015, claramente. Pero es un capítulo muy, muy bueno en el cual ves cómo Toei sí podía llegar a cierto nivel para animar peleas, que era algo que le criticaban mucho, ¿no? A mí me gustó la pelea del inicio, cuando está Kinemon tirado en el piso. Uf, Y entran Kid, Lo y Luffy. Y Luffy ignora a Kaido Bueno, y ahí empieza todo. Pues, ese es ¿no? el mejor capítulo también de la historia para mí, de One Piece. Pero no sé si tu pelea final me habías dicho que era Luffy Kaido, ¿no? Luffy Kaido, sí. Luffy Kaido, por el tema de que. ¿Cuál de todas las rondas? O todas No, las bueno, rondas. Ronda 3, final. Cuando Luffy ya aprende a ser el Haki el Conquistador avanzado y pelea de igual a igual con Kaido, Sí. y Kaido lo llega a respetar. Ah, ya, o sea, esa- sin ninguna transformación. No. Desde ahí hasta que acaba, ¿no? Porque en realidad, o sea, es como unos rounds. Es como cuando tú ves box y dices round 1, round 2, round 3, pero la pelea la hablas en general. Algo así lo veo también Sí. con Luffy. Pero a mí fue Claro. impresionante cómo él mejora. O sea, a diferencia de Dragon Ball, Oda te pone, y bueno, tuvo su time skip, pero siempre te pone como que la evolución de los personajes entrenan o llega un entrenador, los hace entrenar y ellos los ponen en práctica. Para que veas que Luffy también es un genio en las peleas. O sea, no hay nada que ocultar. Luffy aprende rápido. Luffy aprende rápido y claro, el enano este que le enseñó el A Oromo, que era grandote. Sí, puta, increíble. A mí Luffy Kaido claramente me encanta. O sea, Luffy Kaido me encanta, el desarrollo de Luffy. Kaido siendo un borracho que no me lo imaginaba. Yo siempre me imaginé a Kaido como monstruoso, Pero esa emoción con- de la guerra que nosotros habíamos aguantado tanto tiempo, de te veo en Guano, ¿te acuerdas Sí, del chiste que- recurrente? Te veo en Guano, te Cuando veo en había Guano. una cama comenzando One One Piece, Piece, Te espero en Wano. te espero en te espero Guano. en Wano. Y se acabó, güey. Cuando esa sensación de guerra, cuando ya desde que Kinemon entra y se entera que Kanjuro los traiciona y dice, no llegan. Y al último sí llegaron todos. Claro. Y ahí se siente esa emoción, ¿me entiendes? Y Que todos todos estaban habíamos como, ¡ah! esperado. Sí, fue brutal. Y ya pasando un poco por otro lado, ¿cuál fue el capítulo favorito? Yo creo que el capítulo favorito de todos
es el El mi- 1015. Eso es el 1015, pero, o sea, creo que va a mencionar, o sea, mi segundo favorito, que fue el 1076. El El 1076. 1076 para, digamos, si no lo saben, ese capítulo en el que Luffy finalmente vence a Kaido, Ya, ¿no? Y me encanta la escena en que Luffy, digamos, está como que flotando en el aire y está con el deseo de todos los pobladores de Wano. Ese que, bueno, sus deseos son las lamparitas, ¿no? Que vuelan, claro. ¿no? Que está cargando con todos los deseos y las esperanzas de, Uf, de hermoso. todo el país de Wano, ¿no? Entonces, Es hermoso. por eso a mí me encanta el capítulo 1076. Cierra muy bien esa parte del arco, ¿no? O sea, hasta ese momento tú sientes que ese va a ser el cierre de todo el arco. Faltaban como 10, 15 capítulos más. Pero claro, cuando ya sabes que Luffy ganó y todavía en Wano no lo saben, o sea, en el país, Estaban ellos en fiesta, creo. es que era el único día en el cual Kaido les dejaba salir a celebrar. Pendejo, ¿no? Ya Era aproveché ese una día para rata. matarlos. Justamente, era el único día en el Oye, cual Kaido les dejaba salir a celebrar. Es más empático que el ¿Orochi? dictador de Corea del Norte. Sí, un poquito más. Un poquito más, Más empático más que él. empático. Pero claro, Kaido les dejaba un día para celebrar y era justamente ese día y justamente por eso Kinemon había planeado que ese día sea la guerra. O sea, todo tenía un Todo porqué. tenía el plan de Kinemon. Sí, todo tenía un porqué, porque él no quería que las personas, él quería que todos los guardias estuvieran situados en un solo lugar, porque a la vez que Kaido dejaba que todos los pobladores celebraran, también dejaba que todos sus guardias celebraran arriba. Entonces es como, justamente los dejo salir para que estén tranquilos, no hayan revueltas, a cambio de que los míos también puedan estar emborrachándose y todo eso. Entonces, justamente todo estaba planeado para que ese día, entonces ellos tenían esta celebración de mandar sus deseos hacia arriba y ves este deseo de una niña en el Y cual dice, deseo que... deseo por comer, ¿no? No, iba a decir el deseo que maten al dragón azul. Ah, verdad, que maten al dragón azul. Y justamente ese día se había vuelto. El 1076 es un muy buen capítulo. Y tú... 1015. Ah, el 1015 es el mejor 1015, de capítulo. hecho. El mejor capítulo para mí de la historia de One Piece. Y de hecho, Mucho tiene que ver todo Animation, ¿eh? Hay que reconocerlo. yo tengo un tema con el 1015 que es complejo. Yo había dejado de ver anime durante mucho tiempo. O sea, yo toda la pandemia del 2020 hasta el 2022 dejé de ver anime. No porque no me gustara, sino porque sentía que no encontraba espacio, que no tenía tiempo. Pero sí leí el manga de One Piece cada semana. Y cuando supe que el capítulo 1000 del manga iba a ser estrenado en anime, dije, ok, tengo que verlo. Ujú. Y cuando vi el capítulo 1015, volví a ver anime y me volví mucho más otaku de lo que era antes. Entonces, para mí el 1015 tiene una sensación especial de Una que, connotación emocional. correcto, si no hubiera existido el capítulo 1015 a ese nivel, yo no estaría acá grabando este podcast, yo no estaría subiendo contenido, o sea, no estaría tan pegado a ver animes constantemente. Y es que el 1015, con la dirección de Ishitani, me mostró todo lo que un anime te puede mostrar, la carga emocional que tiene por dentro, por más que sea animado o algo así. Entonces, a mí me encantó. La dirección de Ishitani es increíble. No sé cuál es tu parte favorita del 1015 o su parte favorita del 1015. La parte donde aparece Ace con Yamato y Hablando hablando del sueño de Luffy. en la fogata. Y es Eso es lo que, que es más me que, gusta también. ¿cómo tú planteas tantas cosas en una escena tan corta? Lo pones como si fuera, ¿me entiendes? Esa animación que tiene, como si fuera todo en tiempo real, Que pero en Yam- realidad son muchos tiempos que lo juntas en una sola escena. en el momento en el cual Yamato ve a Roger, ¿no? Y Luffy corriendo Ahí hacia va él. también el tema de la voluntad, ¿no? Heredada. Sí, La voluntad heredada, pero a diferencia de la voluntad de Sebek y Barba Negra, que es una voluntad que ellos como que la siguen, esta es una voluntad voluntaria. claro. Ujú. Es voluntaria, o sea, nace alguien con la misma voluntad Y con tu mismo y lo deseo. sigue, ajá, y el mismo deseo de Roger, de Nika, o sea, es como, ellos no están pensando, él pensó así, entonces yo lo voy a hacer. Como por ejemplo, Barba Negra se ve claramente, su barco se llama la espada de Sebek, Claro. Claro, es pero distinto. Sí, el tema con ese capítulo es que es tan importante y cómo te lo retratan. O sea, fácil de entender, la carga emocional, el momento en el cual se vinculan dos colores, que creo que si bien me acuerdo es el azul y el rojo, y toda una línea así que se va haciendo así, pum, se pone recta, y es como el momento en el cual Yamato entiende todo, y Se queda así, sí, se queda impactada porque cruza el diario de Oden con ese- lo que le acaba de... con lo que el está viendo en el ese meme momento. del moreno que... tan, tararán, tan. Se Pero queda claro, así, ¿no? pero a mí lo que me gusta es que cruza el diario de Oden con las palabras que le estaba diciendo Ace sobre su hermanito. Y Ace le dice, y te prohíbo que te burles del sueño de mi hermano, porque sabemos que lo va a lograr. Y ahí no tenía idea de que su papá había hecho lo mismo. Correcto, correcto. Entonces toda la carga emocional
Y hasta ahí es la primera mitad del Yamato capítulo. es como nosotros, un espectador que él ya sabe lo que dijo Goldie Roger y lo que dijo Luffy y se quedó como que hiló todo, Sí. todo se dio cuenta, dijo, él es. Y hasta ahí es la mitad del capítulo. Porque después de eso es cuando Luffy llega a la azotea. Luffy llega a la azotea, Ahorita Kinemon tirado. ve a los vainas rojas derrotados, porque no solamente está duro. Kinemon, va, o sea, simplemente cruza. Kaido y Big Mom comienzan a insultarlo, a decirle mil cosas. Enano, ¿qué te Lo crees? ignoran. Y lo ignora, pasa por el medio de ellos. Zoro obviamente se alerta, saca su espada, creo que Trafalgar también. Y es como, Todos menos Luffy. sí, todos menos Luffy, o sea, como que cargados, no para la batalla necesariamente, sino para, Por si acaso. para defender la cojudez que estaba haciendo Luffy, porque era una tontería lo que estaba haciendo, meterse por el medio. Simplemente se acercó a Kinemon, Es algo típico de Luffy. sí, se acercó a Kinemon, Luffy no tiene sentido común. le da la mano y Kinemon le dice, vas Que a todos po-". pensamos que había muerto Sí, Kinemon. claro. Ya, Que hubiera sido gloriosa esa muerte. no, si todos los vainas rojas morían y Kinemon estaba ahí, era muy fuerte ya, o sea, la carga era demasiada. No hubiera aceptado que hubieran 3 rounds. Luffy tenía que ganarle en la primera a Kaido, porque era mucho. Pero se acerca, Luffy le da la mano y Shitani hace una maravilla dentro de esa dirección porque los pone o sea, pone todo de colores, como si estuvieran todos en un parquecito así de flores. El anal, pum, cambia calor. Ah, correcto. Y, Todos destrozados. sí, Oye, ese capítulo es cine, bueno. y Sí. Kinemon le dice, vas a poder cargar con... Perdóname por hacerte, vas a poder cargar. Y Luffy gritándole le dice, Sí. claro que sí. Pero Y son comienza a mis amigos. sonar la canción, porque son mis amigos. Y le dice, Trafalgar. Y Trafalgar simplemente los mueve. No me y desorden, no me desórdenes. no, Pero igual lo hace. Pero igual- y luego no me dice, desorden. no me desórdenes. Ya, como ya sabía, no me desórdenes. Y ahí y suena la canción que es épica. O sea, se siente todo. Todos nosotros sentimos esa carga. Y como Luffy sube y le mete el Red Rock. ¡Pum! A Kaido. Y luego vimos, ¿cómo fue que te haya tumbado de un solo golpe? Sí, como que, ¡Kaido! ¿Qué ha pasado? Y Kaido simplemente del suelo. Y ahí acaba y Luffy se para y dice, To be continued. yo soy Monkey D. Luffy. El hombre que se convertirá el el rey rey de los Y delante de piratas. Kid y luego aquí por aquí. No, increíble. No, tenía unos huevos. O sea, Luffy sabía lo que iba y No, por eso pero- entiendo que sea mi capítulo favorito. Y el ¿Sabes capítulo qué no, favorito de- ¿sabes qué no me gustó? En general, que los. O sea, a los vainas rojas, ellos se veían fuertes, ¿me entiendes? Claro. Incluso el perro, el gato, en Soul, se veían como Nekomamushi imponentes. es bravo, weón. Nekomamushi, Sí. Kinemon, también todos ellos. Y no sé, sentí que los bajaron. Incluso el que se cambió la cara, cuando corta el barco y todo, tú dices, puta, Pero debe ser un crack. estoy de acuerdo, pero después ellos sí tienen como que peleas interesantes Claro, dentro porque- de Wano, Sí, ¿no? pero de Porque todas maneras. Nekomamushi se baja a Perospero y Nekomamushi se baja Ojo a Jack. con pero espero que la gente lo subestima mucho. No, pero es bravazo. ¿No? Sí, pero pudo mecharse a dos Entonces, en forma yo, Zulón. yo lo que entiendo es que quizás ahí está la brecha del haki avanzado. Correcto. Que nosotros de repente decimos, oye, pero si el huevón es fuerte, nosotros sabemos que es fuerte, ¿por qué se siente tan débil ahí? Y es por el hecho del haki avanzado. Y dos, que te estás enfrentando a dos de los más fuertes de la historia, que son Kaido y Big Mom, ¿no? Que era muy, muy difícil. Y era lógico que trajéramos el 1015 como el capítulo que más, mi favorito, es mi capítulo favorito, creo que también es el tuyo y también el de Yair. Pero hay un capítulo que a mí me marcó muchísimo, que es el capítulo 1022 del manga y el capítulo 1046 del anime. Sucede que en este capítulo Zoro está destruido en su cuerpo, de hecho él está ya crucificado como lo hemos visto. Después de recibir el Hakai, ¿no? El golpe de Kaido y Big Claro, Mom. Pues una cruz enyesada. Y están buscando curarlo, man, ya se están buscando curarlo y de la nada como que ya encontraron la cura, pero justamente Queen y King le van a dar como que un golpe final y Sanji como que estaba protegiéndolo. Entonces de la nada ya los dos estaban tirados y llega Marco el Fénix. Marco el Fénix los protege y Se pelea con los dos a la vez. se pelea con los dos a la vez, los protege. Los entretiene, mejor dicho, porque Sí, estaba jugando, pero estaba ya cansado también Marco. no son dos, Sí. no son cualquiera. Y son dos bravos. Y Marco después dice, bueno, yo ya me cansé, yo ya me voy, yo ya acabé todo lo que tenía que hacer en esta guerra, porque ya llegaron las estrellas. Mm. Y sale Zoro, los revienta a los dos, después llega el puto de Sanji y le dice como que, escucha, no tenías que despertarte,
Tipo, ¿quién te mandó? Y él le dice, ni que Yo pudieras con podía los solo. dos. Yo podía solo y se comienzan a La conflictuar. típica, ¿no? Con Sí. rivalidad. Buenísima. Pero el momento el cual a mí me impacta de El eso, momento clave. clave, es cuando Zoro le dice, cejas rizadas, ¿sabes lo que va a pasar después de esto? Y Sanji le responde, sí, Mm. Luffy estará más cerca de ser el rey de los Y ahí se piratas. arma todo el desmadre. Y tiene una carga fuertísima, todo es bonito ahí. A mí me encanta esa parte. Creo que lo que más notamos de los Mugiwaras en el arco de Wano es no solo la lealtad, sino la fe que le tienen a su capitán. Que ellos sienten a Luffy más cerca nunca dudaron, ¿eh? y ellos también No, se sienten más sí. cerca a Luffy. No, no dudaron. Lo que siempre dudan son Chopper y Usopp, esos jóvenes no cambian. Lo de Nami sí, para mí fue una sorpresa. Sorpresa. Porque es el trío de cobardes ella. Correcto. Y dentro de este mismo capítulo, después de que dicen esas palabras bravasas, se ve una escena, o sea, al instante, ¿ah? Zoro está agarrando a Enma acá, y el enano este que le enseñó el nuevo, Hagoromo. el Ryu a Hagoromo. a Luffy, mira a Zoro y dice, yo he visto esta pose. Y ¿Te acuerdas, piensa en Shimotsuki Ushimaru, que era uno de los mejores espadachines y justamente el descendiente de Era el Ryuma. Daimo de Ringo, ¿no? Correcto, el Los Daimo de Shimotsuki, Ringo. pues. El Daimo de Ringo. Y que era justamente el descendiente directo de Ryuma. Sí. Entonces, El que está con Yamato de chiquita en la cárcel, ¿no? sí, correcto. Que es Él Zoro mismo. con pelo azul. Correcto. Y eso es lo que dice el que le enseñó Ryu a. Es Hagoromo. el macho. El Entonces, verdadero samurái. entonces tú lo ves a Zoro y le das una carga más fuerte aún dentro de este momento, ¿no? Un misticismo bastante chévere. Bueno, a mí me gustó mucho que los presente Marco. Claro. Es como, les doy el pase. Sí, es Claro. como cuando un jugador estrella se retira y entran las dos promesas. Increíble. Era Maradona saliendo y entrando Riquelme, weón. Sobre todo que Marco no era un capitán, era como ellos. Era un segundo al mando, digamos un tercer al mando porque no está Ace, ¿no? Obvio, obvio. Porque Marco estaba dentro del barco del Claro. Moby Dick, entonces era como ellos, era justamente como Sanji, como Zoro. Ajá. Sí, lo que hubiera sido esa escena con Marco y Ace diciendo lo mismo, hubiera sido más carga. Pero Pero bien fue chévere. emocionante también ver gente de Barba Blanca. Como seguramente vamos a hablar de De Iso, ¿verdad? de Iso. Pero ¿qué fue lo que más les impactó de todo Wano? O sea, como ya siguiente A mí siguiente fue parte. la profundidad de la fruta de Smile. Cuando te lo va contando la ninja que vuelve a todos viejos. Claro, claro. Y está pasando a la vez que todos se están riendo por la muerte de Yasui. Y es como una carga emocional grande que incluso a Zoro le da una bronca. Que él no es de llevarse por las emociones, ¿ah? Pero yo creo que es lo que más me impactó porque es muy parecido a lo que podría pasar en el mundo humano, en real. Que pasan estas cosas, pero nosotros simplemente lo tapamos para decir, no, no pasa nada. Pero sí pasan estas cosas. Creo que es muy fuerte. Sí, en verdad, o sea, el origen de las frutas Smile, o sea, ver gente riendo como mientras estás en tragedia, fue muy vil, o sea, fue ya muy de Mientras todos se reían. o sea, fue ya muy de villano crear ese tipo de frutas, solamente por, o sea, pero fue un accidente, ¿no? No lo hicieron a propósito. pero comienza con un No, accidente y luego- Orochi sí les da de comer eso porque tenían hambre. es que comienza con un No, no, accidente y claro. luego se los da ya de Sí, esa sí. forma. No, Pero no es que le ha Ah, hecho claro. adrede para que sea algo que dé risa. no, pero en el primer momento, pero luego Sí, termina sí. siendo algo Vil. villano y macabro. Porque tú lo pruebas en una persona, esa persona se ríe, ok, la fregué contigo. Pero lo hizo ya con todo Pero el si te das cuenta, poblado. es como para. Lo hace de una manera como para ocultar lo feo que es realmente su país, ¿no? Con las risas. Pucha, para mí fue un Y momento eso muy, muy oscuro dentro de todo Wano. O sea, De hecho, Orochi, no sé, es más malo que Kaido para sí, mí. claro. Orochi no tenía ningún pies ni cabeza, él quería simplemente ser el dueño de algo. Y para mí, o sea, el tema de las frutas es durísimo. O sea, ¿viste cómo? O sea, y en la persona en la cual más se vio fue en Yasui, pero también en Killer. O sea, Killer quedó mal después Lo de eso. destrozó. puede ser, Es ¿verdad? O sea, traumante, ¿eh? solamente se reía y se reía y se burlaban de él. Y Kit se notaba que Y estaba. Ojo, le Kid. golpeó bien fuerte a Kid, Ojo, ¿no? ojo, Sí. Kid. Ojo, Kid estaba movido todo el arco, ¿ah? Sí, se le vio mal. Kid estaba movido todo el arco por su compañero. Claro, o sea, Kit se notaba ahí que era Cuando un Kid se capitán escapa amigo. de la cárcel y regresa por él. Sí. Cuando lo ve, ¿no? O sea, cuando Kit ve a Killer riéndose y riéndose, tú te quedas como. O sea, Kit estaba dolido. Y qué bien animado, qué bien escrito por Oda también la sensación La de pelea Kid. con Hawkins, todo. La pelea con Hawkins de Killer es buenísima. O sea, es rapidísima,
pero es muy buena porque Ujú. tiene justamente esto de, querías maltratar a Kid, pero tú no sabías que él no tiene este brazo. Y como que lo golpea y ahí se lo baja y Hawkins vio y pucha, si era el futuro que yo esperaba. Pero era para él, no era Claro, para Killer. correcto. Y bueno, a mí una parte que me impacta mucho de Wano, aparte de lo de las frutas Smile, que sí es lo más macabro para mí, es la espada Enma, o sea, el legado de Oden. Como Oden, que es uno de los personajes que uno tiene acá y que de hecho Kaido lo menciona al nivel de Barba Blanca, de Roger y De hecho, es de Y las el cosas que, Shanks. de las cosas que más me gusta de es Roxy Shanks. de las cosas que más me gusta es el flashback de la muerte de Oden. Ojo que su muerte me gustó más que su vida. De verdad, porque, o sea, era. Era un graciosón, No, sí. pero era muy No. fuerte, ¿ah? Me parecía fuerte, me pareció al nivel de Kaido en su momento, pero su muerte para mí fue espectacular. Claro. Y para mí lo chévere Murió como un macho. murió como un macho. Protegiendo lo que quería. Mano, bailando todos los días, nadie entendía lo que él estaba haciendo. Pero para mí lo de la espada Enma es simbólico, porque, o sea, nunca habíamos visto que una espada te juzgue por quién eres. Y en este caso, Enma juzga quién la puede utilizar y quién no. De hecho, la primera vez que Zoro la agarra, le da un peso y le da Claro, fuerza. le chupan. Y le chupa como fuerza. Claro. Y Zoro dice, voy a dominar esta espada. Y, Entonces, y la primera vez que la usa, le partió un cigarro a Sanji. Enma se siente como un personaje más. Es o sea, es muy fuerte. Como tu Digimon. Claro, y Zoro tratando de domarlo. Entonces, Parecía Bleach. sí, a mí me pareció muy, muy chévere. No sé. Ya, yo tengo dos escenas que me impactaron. O sea, son escenas puntuales en que me dejó muy impactado en ese momento. No fue que como que me da un trasfondo, No, no. que me hace reflexionar. Pero te No. impactó. Sí, que me impactó. El primero es cuando aparentemente Kaido liquidó a todos los Mugiwaras con su Bird, que fue el inicio Oh, del arco de Wano, y Lindo. ver la cara de Luffy como que, ¿qué acaba de pasar? Se bajó a todos mis compañeros, ¿no? Y la furia que tuvo y luego se convirtió en Gear 5 y le dio golpe, ¿no? Pero fue como que en ese momento empezó Wano y ya mataron ante todos los Mugiwaras. Fue como que Era raro, era era raro. raro, o sea, un one shot, pero sí. increíble. Y Sí, encima en sí. bola dragón, como dragón. Entonces Ball tú of decías- Breath, ¿no? Sí, no, pero me refiero como él estaba en forma dragón, Sí, entonces era como complicado. ¿Cómo Luffy iba a luchar contra un dragón? Nunca hemos visto algo esta tan grande, ¿no? situación, era complejo. Y lo otro fue unos capítulos posteriores a eso, que habrá sido uno o dos capítulos después, en que Kaido derrotó a Luffy de un solo golpe. Y te digo por qué me impactó bastante. Porque veníamos de un arco de Whole Cake en donde se tanqueó N golpes de Katakuri, que eran golpes súper fuertes, y Luffy los tanqueaba, ¿no? Pero ahora se enfrentó a un Yonko y el golpe lo derrotó de una sola tocada. Claro, ahí recién entendió que era el jaque avanzado. No sabía que era Haki avanzado. O sea, O nosotros sea, como la espectadores, diferencia de poder. la diferencia de poder, o sea, nosotros como espectadores éramos que, o sea, ¿qué tan fuerte tuvo que haber golpeado para que lo haya noqueado de un solo golpe? No solo eso, sino que, o sea, era ya la distancia que nos querían hacer ver entre un vicecapitán y un Yonko. Sí. Que era, escucha, tiene que haber esta distancia entre Para que, Katakuri y Kaido. para que de un solo golpe se lo haya bajado, ¿no? Sí, a mí esa parte me impacta también, porque dices, ¿y ahora tipo, en cuánto tiempo va a acabar Wano? Porque está muy lejos del nivel de Kaido. Está muy, muy lejos del nivel de Claro, no te Kaido. esperabas una No, que se peleen tan rápido. no, o sea, yo sí me esperaba no me esperaba que se peleen tan rápido, de acuerdo. No esperaba que el round 1 fuera en el capítulo 10 de Wano, 15 de Wano, o sea, Ujú. que sea apenas llegue. Yo esperaba una construcción, algo más, o sea, ir yendo paso a paso, como normalmente en los arcos nos los van pintando. El Es- shounen, ¿no? En general. sí, La mecha entre el villano final y el prota es hasta el final, ¿no? es al final. En este caso, Luffy perdió N veces, güey. O sea, N veces cayó del ring y volvió a pararse. En real, I'm still standing. Sí, o sea, Luffy demostró tal cual. Y en verdad es una parte muy, muy emocionante. No quiero que cerremos esta parte de qué fue lo que más nos impactó sin hablar de Nika. Creo que la parte del Year 5 es algo impactante y que entiendo que haya gente a la cual no le haya gustado del todo. O sea, sé que hay gente que lo amó y gente que lo odió, pero sí creo algo fehacientemente que es que a persona que le gusta One Piece de verdad, le debe haber gustado el Year 5. Porque el Year 5
si bien cambió un poco la tonalidad del manga, porque es claro, también es, o sea, una verdad de qué es lo que representa Luffy. O sea, Luffy en esencia siempre fue eso. Sí, pero al menos particularmente yo entendí más el Gear 5, no en Wano, sino en Egghead y ahora con Elbaf, ¿no? Con toda la carga de la liberación. Sí, entonces, o sea, entiendo más el peso que tiene Nika en esos dos arcos más que en Wano, ¿no? De acuerdo, que es el buscar llevar la felicidad al mundo, ¿no? ¿Sabes O sea, qué? ¿Sabes qué? A mí me tenía constantemente impactado. No fue como que una escena de impacto, sino constantemente impactado la cantidad de personajes que nos habían puesto en la historia y que de la nada aparecieron en Wano. eh, los piratas de Shirohige, incluso el Cipicero, sí. Kinemon y su gente, todo Wano, Zou. O sea, era impresionante y nosotros conocíamos a todos. Sí. Y era como que era ese impacto que nosotros tanto, la Triple Alianza. Es que, Nosotros decíamos, ¿en qué momento Luffy y Kid, o sea, Luffy y Law ya sabemos que son amigos, claro, pero ¿en qué momento Kid entró. entró, ¿me entiendes? Esa sensación de impacto en todo Wano es constante. Es más, es tanta que el Year 5 queda chico, Sí. porque se siente así. Incluso tú lo mencionaste hace rato, Marco presentando a los vicecapitanes de Luffy. Puf, es increíble. Llegaron las Eh, estrellas. Chopper curando a todo el mundo ahí mientras pasa todo. El viejo, un chiquito, se vuelve grande. Sí. La muerte del Yakuza, del pelo rosado. Claro. El Kanjuro disfrazándose de Oden. La historia de los ninjas esto, cuando Robin se mete de investigar. O sea, todo en Wano Ay, ¿verdad que ahí Robin de hecho baja ya posguerra y todo? Baja ver este el sótano Poneglyph. a ver el Poneglyph, que era el que nos faltaba, y fue como, wow. Tenía tanta O sea, hay trascendencia mucho en Wano. Wano, hay mucho No, en Wano. y nosotros esperábamos Wano desde que inició el post-time skip. O sea, Y yo siento que lo que va a venir de él va a ser igual o mejor que L- Wano. yo creo que lo que estamos viendo ya es O sea, interesantísimo en el bajo. claro, o sea, sino por el impacto La carga. recurrente, ¿me Correcto. entiendes? O sea, no es que pasó algo y ya te quedaste ahí, como pasaba quizás en otros arcos. Sí. Este es constante, es constante. Sí, y en Wano, o sea, no todo mangaka se atreve a hacer algo tan potente como Wano. Tan Eso lo tengo arriesgado. claro. O sea, lo que Sobre hizo todo con un Oda, estratega como Kinemon. sí. Y no, pero me refiero a Oda, más que nada en este punto, de que no todo mangaka se atreve a poner una guerra tan importante, una guerra técnicamente final, y que él sepa que no es su arco final. O sea, Oda sabía que no era su arco final. Él podía haberlo hecho más tranquila, la pelea de Luffy contra Kaido. Pero él fue, o sea, la cargó de emociones, la cargó de situaciones, la cargó de momentos en los cuales son muy, muy impactantes. Y por eso Wano es tan importante para nosotros. Solo tengo que decir entonces, espérense cómo será la guerra, la pelea final de Luffy Uf. con Imu. Espérense nomás. No, O Barba Si Negra. así ha sido Wano, espérense cómo va a ser la última. es que nos viene demostrando dos guerras muy importantes hasta ahora. Una de Pre-Time Skip, Marineford. que es Marineford, Sí. que es para un montón de gente el mejor arco de la historia del shonen. Donde Luffy ahí era uno más, ¿no? Sí, Pero pero acá toma más protagonismo. pero- La Triple Alianza, de hecho. de toma- acuerdo, pero ahí Oda te demuestra que sabe retratar guerras. Sí, sí, O sí. sea, justamente lo que buscaba era yo sé hacer guerras, man. ¿Ya? Y sé poner personajes y que no queden sobrando. Correcto. ¿No, Kishimoto? Bueno, y hablando de guerras, en las guerras siempre hay muertes, ¿no? correcto. No sé si alguno tenga una muerte que es dentro de Wano que le impactó bastante, ya sea durante Wano o de los flashbacks que hubo en todo esto de arco. Hubieron 3 muertes ya en En el tiempo tiempo, real, durante el que tiempo. fue Yasui, Ashura Doji e Iso. De esas muertes creo que la más impactante es la de Yasui, ¿no? Te me encarga emocional. Para el arco. Para mí como arco. Para el arco, sí. Sí, para mí como arco, o sea, la de Yasui me impacta mucho porque él sonrió hasta el final para demostrarle justamente a Él no se todos- había comido la fruta, ¿verdad? No, Él lo hacía para apoyar a su gente. La forma de reírse. creo que luego se la Creo comió. creo que no lo comió. Creo que no la comió, pero quería mostrarle al resto de que se podía hacer Su feliz. hija, hermano. Su hija cuando se acerca riéndose porque no puede llorar. Sí. Ujú. No, y él sin ser fuerte era un crítico constante del régimen de Orochi. Pero él sabía que tenía que hacerlo para iniciar la guerra. Correcto. Y entonces es un personaje O sea, que funcionó como mártir. Mártir, weón. dejó de ser cómico. Que lo que al inicio veías como un personaje cómico. Ojo, y su termina flashback siendo- era un pata bien serio, ¿ah? Sí. Sí. Sí, sí, tenían cara de culo, Cuando peor que yo. Sí, sí. Y sí, y murió sonriendo para darle justamente esa esperanza al pueblo. Entonces, para mí es la muerte que más me marcó. No sé ustedes.
Sí, a mí también. De hecho, él fue lo que, digamos, el detonante de la guerra, ¿no? Todos pensamos que iba a ser un Mugiwara o alguien más cercano, Claro. pero lo vamos a querer igual. Sí. De ahí una muerte importante es la de Iso, Sí, ¿no? a mí lo que me... O sea, a mí sí me dio mucha pena la muerte de Iso, incluso más que la de Shura. ¿Por qué? Porque, o sea, ponte a pensar, el hombre estuvo separado de su hermanito durante muchos años, ¿no? Porque él no viajó al futuro como lo hizo Kiko, ¿no? Claro. Entonces, estuvo separado por mucho tiempo y el mismo día que se encuentran, él muere, ¿no? Y tú Entonces, pensabas más bien que Kiko iba a morir, ¿ah? bueno, Kiko también Porque ya estaba, que le cortan el brazo, se está también perdió el desangrando. brazo, eso sí, verdad, perdió el brazo. Entonces, para mí fue muy triste porque, o sea, vemos en el flashback de Oden que ambos se querían mucho, ¿no? Y siempre estaban juntitos, ¿no? Incluso estaban al borde de la muerte los dos y Oden fue que los rescata, ¿no? Entonces, el hecho de que se reencuentren después de tantos años, ¿cuántos? 20. 20 años. 20 será. años se 20 años será. reencuentran, bueno, para Iso, ¿no? Para Kiko, ¿no? Se reencuentran y ese mismo día Iso muere, ¿no? Sí, Es triste porque Kiko es el personaje que más pierde, creo, en Wano. en Wano. Sí. Pierde su brazo, pierde a su hermano y bueno. No, Y también tenía un vínculo con Ashura, le dolió también, sí. bastante. Y es raro lo que pasa con Iso porque Iso venía de perder dos guerras. Iso venía de perder la guerra de los grandes justamente con Whitebeard para rescatar a Ace y claramente pierden ellos la guerra. Y luego Y con pierde la Barba guerra con Negra, Barba Negra. que no Entonces, se ve en pantalla. que no la hemos visto. Si en algún momento Oda quiere sacarnos una película de esa guerra, yo iré al cine. Va a ser buenísima. Pero pierde, o sea, y la primera guerra que gana, al menos en pantalla, que nosotros vemos que es en Guano, porque ganan la guerra en Guano, termina, o sea, muerto, mañas, Dividido. Ahora, y le da un peso fuerte, ¿no? otra cosa que sé que no tiene que ver, antes de hablar de Ashura, que hace muy bien Oda, a pesar de ser un personaje asiático, es la inclusión. Ah, sí, fue súper inclusivo. La inclusión, mira, Y ya hace nosotros ya teníamos hace una buena inclusión. ya teníamos a Ivankov, ya teníamos a Bon Chan, Sí. pero estos recurrían algunas veces la forma de ser gay lo hacían de manera cómica, como cuando van a la isla Sanji de todos De los... los Okamas. Ajá, pero con Kiku fue distinto, Con Kiko y con, ¿sabes cómo? Con Yamato también. con Yamato también. Sí. Fue natural, porque, o sea, no resaltaban, Aprende de Oda, por favor. no resaltaban por su decisión de ser trans o ser, sino lo respetaban por la persona que eran. Sí, de acuerdo. Disney debería aprender de Oda. Como Claro, tú dijiste. Sí, sí, es más, yo creo que el del juego de calamar aprendió de Oda. Es que no son inclusiones forzadas, pues. Claro. Al no ser inclusiones forzadas, es como Cae bien. justamente. No solamente cae bien, sino que va bien. Ujú. O sea, Va van bien, o sea, correctamente. está bien, son cosas que pasan en la vida y probablemente pueda pasar a cualquier... Y por eso las resalta de esa manera, o sea, Claro. justamente. Y ahí es que Oda es un mangaka que incluye todo, la verdad. O sea, siempre Sí. ha visto de que. Y desde su personaje principal, ¿no? Que a Luffy le importa poco o nada. A Luffy le importan las acciones. Sí, qué clase de persona seas. O sea, es como, listo, ven. Yo te abrazo, yo te apoyo, estás con nosotros, tú eres parte de la sociedad a la cual tenemos que proteger. Claro. Y eso es lo chévere. Y luego está la muerte de Ashura, ¿no? Que no me esperaba, de verdad fue como, Un bueno, alguien tenía que morir. Un sacrificio silencioso. Sí. O sea, tal cual. No le dieron tanta pantalla, pero simplemente fue como que al final te lo dicen. La "Oye". dinamita que era de Prospero, ¿no? ¿Ah? La dinamita. Sí, de Prospero, sí. Oye, pero ya tiene varias ya. Ese es yo lo odio a Prospero. Sí, encima con su lengua parece hija de Vegapunk. Sí, no, ese es mala persona, de verdad. Prospero es mala persona. Prospero tuvo un momento chévere que No es cuando como Katakuri. No, Katakuri, personajazo. Pero bueno, ya para ir un poco cerrando el podcast, quiero hacer una última pregunta. Seguramente es bastante corta, porque a nosotros sí nos gustó, pero ¿qué es lo que más les desagradó del arco? Porque, o sea, Wano duró 4 años. A ver, Es no- lógico que hay algo que no te haya gustado. o sea, no es que me haya desagradado, pero sí me hubiera gustado que profundice en Zoro. Es decir, a Sanji le das 2 arcos, ya. porque le das 2 arcos a Sanji y no le puedes dar a Zoro más lore. O sea, conocemos su pasado. Claro, o sea, weón, ya sabemos por Hagoromo que viene de un linaje De importante. los Shimotsuki, claro. Ajá. Entonces, Cholo, tienes todo, profundiza un poquito, aunque Dame sea. un flashback ahí. Claro, no, aunque es una migaja, hermano, un pancito. Eso sí te migajeo. Pero nada, no nos dio nada. Sí. O capaz se está borrando para algo más al futuro, ¿no? Pero yo no sé cuándo. Claro, ¿verdad? quizás algún flashback de él hablando con la princesa y hablando un tema de repente. O sea, yo ya no sé.
o sea, Zoro, sí hay una crítica fuerte, ¿no? De Por todo eso yo el- ya no creo que Usopp sea el de Elbas, porque ya desde Zoro en Wano ya estoy decepcionado. Dije, no, Sí. ya no espero nada de Oda porque siempre me hace los plot twists que no espero. Sí, hay una crítica fuerte del fandom, ¿no? Sobre Zoro. Cómo Zoro fue tan desarrollado pre-time skip y post-time skip como que lo ha dejado un poco de lado en cuanto a tema de desarrollo de personaje. No lo ha dejado fuera para nada dentro de las peleas y todo eso. En eso siempre ha tenido espacios importantes. Ujú. Pero sí Pero lo ha dejado... el rol de vicecapitán, Sí, ¿no? sí, Ese voz de mando que tenía antes, sí, no se ve tanto. Se ve como como que lo sigue Luffy nomás. sí, se ve eso. Y como aparte la típica pelea que tiene con el Marimo, ¿no? Constante. A mí lo que más me desagradó del arco, sinceramente, fue la pelea de Raizo versus Fukurokuyu. ¿Qué Pucha, pelea? con esa cabeza de... Sí, con el anciano. Sí, sí. No, O escuche, es lo peor que le he visto a Oda es un dolor de en huevos. todos los años que llevo viendo One Piece. ¿Verdad? O sea, cada vez que salía esa escena, pues decía, por favor, me lo salteaba, ponía más 5 segundos, más 5 Sí, segundos. sí, Qué sí. horrible. Es que, claro, porque tú ya te lo habías leído en el manga, sabías que no iba a pasar nada. No, pues, ¿para qué? Claro, escuche, Era una pérdida de tiempo. es que es mate de risa porque es un combate en el cual Ni siquiera más de risa, a mí me da cólera. O sea, claro, a mí también me da cólera, de hecho. Pero era un combate en el cual literal se pasaron mirando porque ambos tiraban un ninjutsu para paralizar al otro. O sea, era cualquier cosa. Era cualquier cosa ese combate. Entonces, Era relleno. sí, Y hablando de relleno, Jorge, a mí lo que más me molestó es que le hicieron muy largo, bueno, creo. O sea, que había escenitas muy tontas que, o sea, alargaba más la historia, ¿no? sí. Y eso a mí, digamos, es lo que a mí me desagradó de Wano. Claro, cuando podías profundizar lo importante, ¿no? No, pero cuando era importante y cuando tiene que meter el relleno y que Te das tus migajitas significaba- y tú satisfecho. Sí, claro, pero había ya demasiadas cosas que eran Que es- tonterías. Que soy sincero, eso es algo que creo que hoy One Piece está cambiando en la animación con Toei. Y que creo que por eso se dieron estos 6 meses Sí, puede ser. tiempo. Y si ves la animación hoy por hoy y todo eso, no sientes tanto No. estos rellenos dentro de los capítulos, sino que es va más cohesionado el manga en Egghead, por lo menos. Yo estoy esperando de que mantengan eso. Porque no he sentido ese rellenito que antes sentía dentro de la nueva animación. Sí. Entonces, ojalá mantengan esa línea. Porque, a ver, hemos hablado de Wano, pero lo Hemos que hablado muy poco, hemos sí, superficialmente de Wano. superficialmente. Pero Egghead está teniendo unos capítulos que Brutales. todo post Yatus ha sido increíble. O sea, todo post Yatus tiene más de 9 puntos en IMDb. Todo post Yatus nos ha gustado. Todo post Yatus nos ha hecho llorar. Entonces, Wano es tranquilamente el que pudo haber sido el mejor arco. Y para varios lo será. Pero en verdad creo que le dejó varios aprendizajes a Toei y también a Oda, ¿no? De cómo ir manejando las cosas. Porque en el manga no se sentía tan cargado, pero en el No, no, anime, en el manga casi nada se siente cargado. pero en el anime sí se sintieron pausas, como momentos en los cuales... O cuando, por ejemplo, Nami con Momo y con Usopp corrían con el perro ese, Sí. y volvía después de escena con otra con el corriendo, entonces Sí, es como- alargamientos de historias innecesarios. De ahí, Luffy para llegar a la azotea corría todo el día y era como que qué tan infinito es el castillo. Y así no era en el manga. O sea, entonces, esos detalles que sí te alargaban un poco la conversación Toei. Claro, no tanto como la mecha del Tercer Hokage con No. jalando los brazos con Orochimaru, pero Pero claro, o las canchas de supercampeones. claro. O en los 5 minutos de Dragon Ball en Namekusei. bueno, todos entonces hacen estas cosas. Pero sí, entonces yo creo que con eso hemos hablado bien superficialmente de Wano. Pero bastante chévere. O sea, creo que ha sido un buen podcast. A mí me ha gustado bastante la Y conversación. me gustaría a mí hacer estos videos de arcos, ya sea de One Piece, de Naruto, de lo que sea. Déjenlo en la caja de comentarios. También un saludo para la gente de TikTok, que nos está yendo muy bien en TikTok. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. La gente de Instagram también. Vamos a subir Me gusta mucho más historias. el apoyo que estamos recibiendo con el último video de Sí, ¿cómo? cuando tenemos haters nos defienden ellos Sí, mismos, ¿no? sí, sí. Grandes. De verdad Gracias, que gracias, gente. muchísimas gracias. Hemos crecido casi un 100% en las últimas semanas. Gracias. Si quieren que hablemos de arcos, así por separado, o hacer un análisis, Mencionen sus arcos favoritos acá. o quieren Y si que no lo hemos hablemos de visto, lo algo vamos a ver. interesante, de algo interesante que quieran del anime, ya sea, no sé, así como hemos estado hablando, ¿no? De villanos, de top de peleas, vendehumos, lo que quieran, lo que más les gusta, nos avisan y nosotros estamos a su disposición. Oye, Así que un sí. día que hablar de waifu, creo. Eso nos van a pedir seguramente. Sí. Así que nada, muchísimas gracias por el día de hoy y haberse quedado hasta
este momento del capítulo. Nos estamos viendo para la siguiente semana. No se olviden Muchísimas suscribirse. gracias. No se olviden suscribirse, dejar En su comentario, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. en todo eso. En todo eso. Y bueno, esto fue Bitácora Anime. Muchas gracias. Gracias, Chao, chao, chao. chao.